¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. En esta oportunidad, y como de costumbre, tenemos un personaje referente en un área del quehacer humano. En esta oportunidad, con un hombre que ha dedicado su vida a la justicia, a las leyes. Vamos a conversar en los próximos 60 minutos con el doctor Jorge Lermit Rosell Sengen, quien es más conocido como el doctor Jorge Rosell. Juez, además de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en condiciones de retiro o jubilado. Y vamos a conocer acerca de toda su trayectoria. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, licenciado Yepes. Muy agradecido. Bueno, esta es su casa. Doctor, como siempre lo hacemos en la dinámica del programa, comencemos por esas raíces. Hablemos de quiénes fueron sus padres, cómo se llamaban, a qué se dedicaban. ¿Y qué recuerdos le traen a usted de esa infancia? En este primer bloque siempre abarcamos la parte, digamos, del nacimiento, la infancia, hasta terminar la primaria. Bueno, sí, yo nací en Barquisimeto en el año 41, frente al Parque Ayacucho. Por ahí, en unas palabras que dije en una oportunidad en el Teatro Juárez, dije que si acaso a alguna persona se le ocurría poner una placa, que va a ser muy difícil, ¿no? Pero se le ocurría a alguna persona poner una placa diciendo aquí nació Jorge Rosell, que no lo hiciera, porque ahorita es una arepera, pues entonces eso da un poco de malestar. Entonces, nací ahí entre las calles, entre las carreras 14 y 15 por la 43. Ahí nací yo frente al Parque de Ayacucho. Bueno, esa era la zona, lo que estábamos hablando hace poquito, la zona residencial de Barquisimeto en esa época. Ahí vivían los Faros, vivía los Yepes, vivía bueno, la gente más Pepito Saldivia, bueno, la gente más conocida, porque pues, esa la zona no existía Santa Elena ni Urbanización del Este, bueno, no existían las urbanizaciones que luego se desarrollaron posteriormente, luego del 50. Pues. Entonces, bueno, así mi papá era hijo de catalán, Lermí Modesto Rosell. Mi papá, valenciano, nació en Valencia, nació en Venezuela, Valencia, y mi mamá, Rosell Lozano, era mi papá. Mi mamá era valenciana también, Isabel Mercedes Sengen Izaguirre, de Rosell, y valenciana, y lo que pasa fue que designaron a mi papá como gerente de la Singen aquí en Barquisimeto. Bueno, y ahí se vinieron a vivir para acá en los años 40 y tal, yo nací en el 41. Bueno, mi infancia transcurrió... ¿Cuántos hijos allí en ese matrimonio? 4 éramos. Yo era el mayor, luego venía Lermí Fernando, que desgraciadamente murió, Humberto Antonio, que murió ahora en diciembre, y Carmen Luisa, la hembra, que vive en Canadá hace como 40 años. Pues. Carmen Luisa, la única hembra en esa camada, pues porque mi papá se casó, ese fue el segundo matrimonio de mi padre. Bueno, mi infancia fue una infancia muy feliz, como es la infancia de la gente que vivió en los años 50, 40 y 50, perdón. Vivíamos en una buena casa, estudiaba en el Colegio La Salle, recuerdo, bueno, los grandes recuerdos de mis amigos. Y mi padre, un hombre bondadoso, una persona que no era porque era mi padre, sino que era una buena gente. La gente opinó siempre, o opina siempre de él, las pocas personas que están vivas y que lo conocieron, que era una persona, buena gente, una persona honrada. Y mi mamá era una mujer de carácter, pues. Bueno, quién sabe si su raíz alemana. Bueno, usted me está diciendo sobre las raíces de ambos apellidos, tanto Rosell como Sengen, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi madre era hija de, como le dije, de alemán. Entonces, yo tengo la liga, soy hijo de inmigrante, hijo de Musiú. Perdón, hijo no, nieto de Musiú, porque mis padres nacieron en Valencia, como dije ya. Bueno, y mi madre pues era la que llevaba prácticamente la correa en la casa, y era una persona muy atenta, bueno, con los vecinos, y se dedicaba más que todo al hogar, pues. Le gustaba mucho coser, mi mamá nos hacía las pijamas y tenía una casa muy bella, la casa de nosotros la visitaba la gente de Barquisimeto para verla,
para verla, porque mi mamá la mantenía, pues, una preciosidad de casa, recuerdo yo, pues, tipo americano. Era un caserón, hasta piscina tenía en el fondo y su cancha de bola, que a mi papá le gustaba jugar bola y tenía su cancha de bola también para tomarse su cervecita y su brandy, que era lo que se tomaba en esa época, cerveza, brandy, champaña, vino, etcétera, ¿no? El whisky vino después. Bueno, hasta mi padre murió muy joven, murió a los 54 años. Mi padre nació en el siglo antepasado, nació en 1899, casi podemos decir que en 1900, y murió a los 54 años en 1954. Bueno, ahí mi mamá pues luchó como decía ella, que quedó viuda con 4 muchachos, y luchó pues para sobrevivir, se dedicó a la venta de inmuebles y tal, y todos trabajábamos también. Apenas llegamos a cierta edad, pues yo empecé mi primer trabajo, fue empezando la adolescencia como secretario de la AREF, Asociación de Representantes de Especialidades Farmacéuticas, los visitadores médicos. Bueno, ahí empecé a ganar 150 bolívares al mes, bueno, que eso era un dinero suficiente para llevar algo a la casa y que quedarse uno con algo, ¿no? Y bueno, y posteriormente ya en el año 60, que me gradué de bachiller, me fui a estudiar a Carabobo. Sí. Antes de llegar allá, doctor, ¿recuerda usted cómo fue esa primaria en el Colegio La Salle? ¿Cómo era el colegio? ¿Qué le gustaba hacer? Si recuerda quizás alguno de los hermanos o de los maestros que le correspondió en esos 6 primeros años de primaria. Sí, el hermano Gaudencio, que era el director, el hermano Casimiro, que era el prefecto, que era terrible, bueno, pendiente de los zapatos limpios, de uno que estuviera bien peinado, bueno, a la entrada del colegio. Bueno, y ahí conocí yo, estudiando segundo grado, porque yo hice la primaria con la profesora, la señorita Pérez, por allá cerca del Parque Ayacucho, que tenía un kinder, y te hice primero. Y entré en segundo grado al Colegio La Salle. Ahí conocí a mi amigo de toda la vida, amistad que sufrí durante 50 años, porque Ricardo Hernández Álvarez era prestado, gran mamador de gallo. Y bueno, pero bueno, fue mi hermano prácticamente. La muerte de Ricardo pegó mucho. Ricardo era padrino de bautizo de mi hija menor y iba a ser padrino de confirmación de mi hija mayor, de Isabel Cristina. Bueno, murió, pues, un cáncer que se lo comió en pocos meses. Lo sentí mucho, porque fue, como le digo, mi hermano durante un bote de años, desde que estudiamos segundo grado. Bueno, ¿qué jugaba cuando estaba en el colegio? Porque los hermanos La Salle son reconocidos por haber traído, por ejemplo, el fútbol acá, al estado. Sí. Bueno, yo no fui muy aficionado al fútbol. Yo hice luego, posteriormente, sí era aficionado al tenis de mesa. En Vanguardia, un club que teníamos, ahí también jugaba Rafael Marcial Garmendia, que llegó inclusive a ser campeón nacional y todo. Bueno, el tenis de mesa más que el fútbol, lo practicaba. Deporte que sigo practicando actualmente, pues yo voy por lo menos 2 o 3 veces semanalmente a jugar mi tenis de mesa, lo que llaman ping-pong, ¿no? Que es uno de la gente no lo sabe, pero es uno de los deportes más completos que tiene uno de los deportes más completos después de la natación. Porque el tenis de mesa, la gente piensa que pasa una pelotica. Señores, la pelota está de vuelta, cuando uno da la pelota está de vuelta en fracciones de segundos. Entonces, es un asunto de tener mucha prestancia y se mueve uno todo, piernas, brazos, el cuerpo totalmente, pero no es un deporte, creo yo, que sea peligroso en el sentido de lesiones y tal, porque uno no hace mucho desplazamiento como el tenis grande, el tenis de campo, pero es muy completo, es un deporte, bueno, que yo lo sigo practicando por lo menos 3, a veces 4 veces a la semana. Y la natación, que la sigo practicando, porque como le dije, en mi casa en el fondo había una piscina, un tanque piscina. Bueno, y yo empecé a nadar desde que era muchacho, pues de los 5 o 6 años. Bueno, y lo practico también. Sigo practicando la natación por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Jorge Rosell, nuestro invitado en 60 minutos con José Luis Yepes, así que vamos a parte de nuestra sintonía porque en breve continuaremos conociendo más de la vida de este personaje.
Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Jorge Rosell. En la primera parte estuvimos abordando todo lo que fue el nacimiento, la conformación de la familia, la primaria. Vamos ahora hacia los estudios de secundaria que, según entiendo, lo hizo en dos planteles distintos. Explíquenos cómo fue esa vida liceística, en este caso, bueno, entre el Colegio La Salle y el Lisandro Alvarado. Sí, estudié la primera parte del bachillerato en La Salle, pero como no había, bueno, con Ricardo Hernández Álvarez, que no nos abandonamos durante esos 60 años que nos conocimos. La primera parte y la segunda parte la hice en el Colegio Lisandro Alvarado porque en La Salle no había humanidades, especialidad de humanidades, y entonces queríamos estudiar humanidades y nos mudamos pues para un grupo grande de alumnos de La Salle, se fue al Lisandro Alvarado. Eso fue en el año 58. Bueno, nos graduamos de bachiller en el 60. En el 58 estudié, precisamente antes de graduarnos, en esos 2 años que estudiamos en el Lisandro Alvarado, hicimos un grupo. El grupito era Ricardo Hernández Álvarez, Jack Pérez Viacaba, Arturo Marrero Ponce y Gilberto Agüero Gómez. Gilberto era escritor, escribió teatro, tuvo premios nacional de teatro, fue un tipo, él se fue a Caracas, no terminó los estudios, empezó a estudiar letras y no lo terminó, pero sí hizo una buena carrera, desde el punto de vista. Arturo Marrero fue violinista, inclusive de la Mavare, muchos años y en otras orquestas. Ricardo, abogado, toda su vida, pues, un abogado muy reconocido en Venezuela, porque Ricardo ejercía en cualquier sitio, pues, y era conocido, pues, y sobre todo por su labor académica en el Instituto de Estudios Jurídicos. Y Jack Pérez Viacaba, abogado también, que inclusive fue juez superior aquí, fue presidente del Colegio de Abogados. Ese era el grupito de nosotros. ¿Sí? Doctor, coincidió su pase de La Salle a estudiar cuarto y quinto año de bachillerato en el Lisandro Alvarado en momentos cuando nacía la democracia en Venezuela. Sí, sí. Bueno, yo en esa época, eso hay que decirlo, y de eso no hay que avergonzarse, pues yo era un tirapiedra, pues yo era un quemacaucho bueno. Contra la dictadura, pues. No. Y ya empezaba la democracia. Bueno, en la dictadura yo no tuve mucha actividad porque en el 58 yo apenas tenía 17 años. Fue en esa época en donde se dio Acción Democrática, que la izquierda se fue prácticamente a la guerrilla, etcétera. Bueno, yo tenía esas ideas izquierdistas, cosas pues que fiebre que ya pasó. Todavía a uno le quedan ciertas actitudes de defensa del pobre, del desposeído, etcétera. Inclusive a mí me decían el juez rojo en la judicatura, la gente de la criminología, Lolita Anillar de Castro, y me decían el juez rojo precisamente porque yo era un juez que defendía pues al desposeído, a la gente que tenía, a la gente que estaba en debilidad social, pues. Bueno, pero en esa época, inclusive fíjate que en mis primeros años de ejercicio profesional, disculpa que eche este brinquito, pero esto está muy relacionado con lo que te voy a decir. En los primeros años de ejercicio me fui a ejercer a Calabozo. ¿Pero por qué me fui a Calabozo donde no conocía absolutamente a nadie? Estaba empezando la reforma agraria y me fui a ser abogado de los agricultores, de los campesinos del Guárico, en la zona esa de la represa del Guárico, del sistema del Guárico. Y fundé más de 200 empresas, más de 200 cooperativas de producción y consumo. Bueno, lo cierto fue que ahí mismo en Calabozo tuve que cambiarme y olvidarme un poco del campesinado porque no pagaban. No sé si por maula o porque no tenían, pero lo cierto es que me estaba muy mal económicamente y entonces empecé a ejercer la profesión y bueno, salí adelante. Al ratico era apoderado de Bayer Químicas Unidas y tal, pero volviendo al bachillerato, bueno, yo en esa época, estamos hablando ya de los años 58, 59 y 60, bueno, era de izquierda, vamos a decirlo de esa manera, pues, conjuntamente con la gente de esa época, Naudi Machado, bueno, la gente que yo nunca milité en partido político, yo que mi posición era más que todo personal, precisamente por la defensa del desposeído, etcétera. Bueno,
Me gradué en 1958 y pasé entonces a estudiar Derecho en la Universidad de Carabobo. ¿Cuándo comienza usted, digamos, a acariciar la idea de tomar el derecho como profesión? Bueno, mira, en realidad mi idea era estudiar psicología. A mí me arrobó, me sedujo la psicología cuando la vi en cuarto año de bachillerato. Me sedujo la psicología. Y yo quería estudiar psicología, pero la única universidad que ofrecía esa carrera era la Universidad Central. Y entonces yo hice contacto con la gente amiga mía, de que ya se había ido a Caracas y tal, entre ellos estaba Naudi Machado, y me consiguieron residencia en la residencia Lenin o residencia de la Central, que era precisamente el centro de la guerrilla, tanto urbana como la guerrilla del campo, pues. Y bueno, ahí salió la alemana de mi mamá. Me dijo, mire Jorge, usted no se va para Caracas, usted no se va para Caracas. Mire, menos mal porque yo no sé si hubiera aterrizado yo en una guerrilla, qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiera ido para Caracas. Lo cierto es que me dijo, mire, usted se va para Valencia, que hace sus tíos y sus tías, para que ellos lo acomoden. Y bueno, no tuve otra y empecé a estudiar Derecho por eso, porque ofrecía Derecho y en Humanidades se podía, precisamente era la carrera en bachillerato por la cual uno tenía acceso a estudiar Derecho. Bueno, pero poco a poco, bueno, me fue gustando, vamos a decirlo de esa manera, el estudio de Derecho. Fui un buen estudiante y, bueno, y por otra parte, mi tía Carlota estaba casada con Francisco Briceño Urbina, juez en Valencia, en Carabobo, y influyó bastante en mí para posteriormente tomar la carrera de juez. Pancho, como le decían, era un juez, un maravilloso juez, honesto, un hombre conocedor y un tipo creador, se puede decir, de jurisprudencia. Bueno, razón por la cual yo me fui, además de estudiar Derecho, empecé a tener ese gusto por la judicatura. Mientras mis amigos hablaban de la política, de irse al asunto político, de irse a la academia, a la clase en la universidad o del ejercicio profesional, yo siempre pensaba en ser juez, pasaron 5 años después de graduado y ahí, estando bien económicamente en Valencia, metí mis papeles para ser juez. La gente decía, es una locura, ¿cómo te vas a ir para Pueblo Nuevo, para Guaná, para ese pueblito, cuando estás aquí en Valencia estás bien y tal? Bueno, definitivamente yo quería ser juez y por ahí me fui, pues, y ahí fue mi carrera judicial. ¿Cómo fueron esos años en la Universidad de Carabobo? Bueno, mira, precisamente esos años fueron unos años duros desgraciadamente en contra del sistema democrático de esa época. Como le dije, yo tenía una posición bastante dura en relación a eso, pero a medida ya en el segundo o tercer año, ya yo me fui amoldando o buscando otros caminos a través del socialcristianismo. Nunca me inscribí en COPEI ni nada de eso, pero a través del social, o sea, que era precisamente la defensa del desposeído y tal y qué sé yo, que era el cambio, no era el cambio de estructura, sino el cambio de mentalidad. No era la violencia para cambiar las estructuras como lo plantea el sistema socialista comunista, sino el cambio de mentalidad a fin de cambiar la sociedad, pues. Entonces, eso fue lo que me indujo, pues, a apartarme un poco de la violencia propia, pero sin embargo con las ideas socialistas. Mire, es que el hecho de ser socialista ahora parece que es que uno es, bueno, una persona entregada, por ejemplo, al chavismo. No, en absoluto. El socialismo no es más que procurar que la persona tenga cubiertas las necesidades o los derechos de sobrevivencia, pues lo que es comida, casa, educación, salud. Hay países que uno dice, por ejemplo, Canadá, un país eminentemente capitalista, liberal burgués en su política de gobierno. Bueno, ahí la educación, mi hermana, como le dije, vive en Canadá y ella no pagó en absoluto nada por sus hijos en educación y en salud, pues. Entonces los países del norte de Europa,
Entonces son países de una política social que comprende que tienen que meter la mano a las personas desposeídas, ¿no? Entonces esa es la idea, más que esa idea violenta del comunismo, ¿no? Se gradúa entonces en el año 1965 en la Universidad de Carabobo de abogado. ¿Fue graduación por secretaría? ¿Hubo acto solemne? ¿Cómo fue? Me gradué en un acto solemne. ¿Qué sintió en ese momento? ¿La familia pudo acercarse hasta allá para verlo? Sí, sí, claro, fueron todos, fueron mis hermanos, fue mi mamá, bueno, la pasé muy bien, la pasé bien porque después vino la fiesta, el bonche que estuvo maravilloso con nuestras compañeras y los compañeros. Yo me gradué con un grupo bastante, bueno, casi todo ese grupo se quedó en la universidad. Me gradué con Henry Ramos Alub, bueno, que se dedicó a la política. Él al principio se había dedicado al ejercicio profesional. Henry fue uno de mis primeros amigos que hice ahí en el grupo, con Pedro Rondón Haas, que fue magistrado de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, Freddy Mayora, Dora Serpa, creo yo, Iván Vázquez Táriba, bueno, una cantidad de gente muchos de ellos se quedaron, Raúl Estrada Toro, que llegó a ser decano de la Facultad de Derecho. Bueno, ese grupo que éramos un grupo bastante activo dentro de la universidad. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Jorge Rosell, porque ya en la próxima parte vamos a ver qué ocurrió una vez que ya tenía su título en mano como abogado de la República, hacia dónde van los caminos del doctor Jorge Rosell. En breve, en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con el doctor Jorge Rosell y habíamos quedado en el segmento anterior, doctor, sobre recibiendo el título en acto solemne con tremenda rumba. ¿Qué ocurre después en la vida de Jorge Rosell? ¿Hacia dónde encamina ese rumbo? Bueno, mira, en principio la idea de mi familia era que me quedara en Valencia defendiendo los intereses económicos, porque mi familia, la familia de mi madre, tenía posibilidades, y entonces, bueno, pero yo tenía otros planes escondidos, secretos. Y yo pedí, para mi graduación, no pedí que me regalaran ni bolígrafos, aquellas plumas Parker que regalaban, ni maletines, ni nada, sino que pedí plata. La gente le extrañó, y dije, pero Jorge, sí es extraño, que no es platero pidiendo plata. Bueno, y reuní, mira, como 12.000 bolívares, que para el año 65 era una fortuna prácticamente. Y me fui para Calabozo, lo que te conté, pues. Me fui sin decirle a nadie. Ahí llegué a Calabozo y ahí estuve unos meses trabajando, como te dije, con los campesinos, hasta que me di cuenta que no podía vivir porque se me acabó la platica que llevaba y hasta pasé hambre. Entonces, bueno, sucede que pasaron esos y empecé a enseriarme, pues, desde el punto de vista profesional, vamos a decirlo de esa manera. Me olvidé un poco de las ideas de protección al campesinado y tal, y empecé a buscar mis contactos, que ya había hecho algunos. Bueno, y a los pocos meses era apoderado de Bayer Químicas Unidas, muy importante, porque Bayer era la compañía que proveía de abonos y de material químico, y bueno, de lo propio de que se hace en el campesinado, que es la zona esa del complejo arrocero del Guárico, pues en Calabozo. Bueno, apoderado del Consejo Municipal del Distrito Miranda, allá en Calabozo, apoderado del Banco Agrícola y Pecuario, apoderado de varias empresas pequeñas y tal, bueno, y me iba bien. Hasta que un compañero, un gran amigo, Blas Renault Martino, que se graduó conmigo en Carabobo, me propuso que montáramos un bufete en Valencia. Bueno, ya me estaba fastidiando a mí la vida un poco allá, uno es citadino más que otra cosa. Bueno, y entonces montamos ese bufete. Entonces yo, ejercía entre Calabozo y Valencia, pues. La gente piensa que eso está muy lejos, Calabozo, ¿no? En unas 3 horas y media no se ponía en Calabozo. Entonces pasaba, ¿qué te digo yo? Lunes y martes en Valencia, y me iba el martes, miércoles, jueves y viernes, y me regresaba el viernes a Valencia. Bueno, entonces
Inclusive mis amigos decían que cuando no existía celular ni nada en esa época, pues, que cuando le decían, mira, pero ¿y cómo hago para ver a Jorge Rosell? Que él necesitaba una mano, déjale el recado ahí en el viaje de Guacara. Entonces, bueno, hay que decir además, doctor, que usted mientras estuvo estudiando, estuvo como escribiente, como alguacil y como secretario, ¿no? Sí. Sí, yo me defendí. Pues, en esa época el pesebre estaba alto aquí en la casa con mi mamá en Barquisimeto, pues, y trabajaba, inclusive yo mandaba platica para acá. Trabajé primero de alguacil, luego de escribiente y fui secretario accidental también en un juzgado civil. Entonces, bueno, yo hice mi carrera, se puede decir que hice mi carrera judicial desde ahí hasta llegar a la Corte Suprema, que ese cuento viene después, se supone, ¿no? Claro. Entonces, bueno, montamos el bufete ahí y Bayer Químicas Unidas amplió el poder que tenía en el Guárico para darlo para todos los estados vecinos. Y bueno, y me iba bien, éramos apoderados del Grupo Salvatierra, o sea, Blanca Unión, Casa del Niño. Bueno, estábamos muy bien. Hasta el año 69, que eran el Consejo de la Judicatura. Al crear el Consejo de la Judicatura, que precisamente hubo un choque político ahí entre Rafael Caldera, que era el presidente que recién había ganado, y la gente de Acción Democrática que está en el Congreso. Caldera había ganado la presidencia de la República, pero el Congreso seguía en manos de los ADECO. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Antes los jueces eran designados a través de un listado que pasaba del Ministerio de Justicia a la Corte Suprema, y era la Corte Suprema la que designaba a los jueces, con ese listado que pasaba el Ejecutivo, que era el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué querían? Entonces los ADECO lo que quisieron era quitarle eso que habían ejercido durante 10 años, durante el periodo de Betancur y de Leoni, quitárselo a Caldera, en el sentido de que no fuera el Ejecutivo Nacional, sino crear el Consejo de la Judicatura, ¿no? Pues entonces fíjate tú el trasfondo político que tuvo la creación del Consejo de la Judicatura. Bueno, se creó el Consejo, inclusive Caldera objetó la ley en una oportunidad, la mandó al Congreso, el Congreso le dijo, no, esta ley no es inconstitucional, póngale el Ejecutivo. Y alegó otras cosas, no, póngale el Ejecutivo. Y recurrió a la última instancia, que era dirigirse a la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad de la ley por inconstitucional. Y la Sala Político-Administrativa, que era de tendencia DECA, le dijo, no, señor Caldera, firme la ley. Tuvo que firmar, que Caldera tan apretado, sí. Bueno, tuvo que firmar la ley, bueno, lo que era la democracia en esa época. Pues. Bueno, crearon el Consejo de la Judicatura y el presidente era Rafael Pisani. Pidió una cita con Pisani, eso fue ya en el año 69, perdón. Pide una cita con Pisani y tal, y bueno, entonces Pisani pide mi expediente, que es lo que yo mandaba al Consejo de la Judicatura. Bueno, que el archivo del Consejo de la Judicatura era un archivador, pues, porque estaba empezando. Entonces enseguida lo consiguieron y aquí está una carpeta. Entonces él ve la carpeta y me dice, mire, él me trataba de doctor Rosell, cuando era un hombre de 70 años, un tipo que fue rector de la Universidad Central. Mira, doctor Rosell, ¿y usted por qué quiere ser juez? Usted está muy bien en el archivo. Dije, no, es que yo quiero probar a ser juez, quiero ver si me gusta la judicatura, no le queda el ejercido, sino que le he visto desde lejos, pero me gustaría ser juez. Bueno, entonces me dijo, vamos a hacer una sección. Me presentó una lista de juzgados. Escoge el que usted quiera. Bueno, pero puro juzgado batequebrado, ¿no? puro juzgado de municipio y bien apartado. Sí, apartado. Bueno, y nos fuimos como 15 días, 3 semanas, Milagro y yo, ¿no? Como 15 días, 2 semanas. Milagro y yo nos fuimos. Yo me casé en el año 69. Nos fuimos. Esa es la otra razón por la cual me podía ir por un pueblo. Porque si me voy soltero, me traga el tremedal, como escribía Rómulo Gallego. Bueno, entonces, decidimos, recorrimos parte del país, pues fuimos al Táchira, fuimos a Oriente, fuimos a Falcón y nos gustó mucho Adícora. Entonces, bueno, listo. Decidimos que ese era el tribunal. Okay. Bueno, y entonces, tribunal de municipio, tribunal de distrito y luego tribunal de instrucción en Barquisimeto a los 2 años y pico, ¿no? ¿Cómo se hace ese tránsito entre el juzgado de municipio y de distrito en Falcón, acá el otro en Barquisimeto, en Lara? Bueno, mira, yo aproveché esos 2 años y pico que pasé en Falcón para estudiar, además de estudiar
lo que ya había estudiado en el pregrado, pues era necesario, bueno, ya yo quería ser juez, pues me gustó ser juez. Inclusive, hay una anécdota, varios, pero en una oportunidad, recién llegado al tribunal de municipio, los jueces de municipio, foráneos como llaman, suplen a los jueces, a los juzgados penales que están en las ciudades. Porque claro, no puede venir, es lógico porque no va a venir un juzgado de Coro, en ese caso, a Pueblo Nuevo a averiguar el asunto. Es lógico que lo dirá el juez de municipio de ahí. Bueno, y entonces a mí me correspondía pues ser juez de instrucción, juez penal de la primera fase, de la fase sumarial en el pueblo. Pues. Y entonces hubo un choque, un muchacho que venía de Punto Fijo, tuvo un accidente de tránsito y salieron lesionados, no gravemente, pero sí con ciertas lesiones de cierta proporción, unos acompañantes que venían con él. El muchacho fue preso y por las averiguaciones y tal, bueno, y yo de juez al día siguiente o a los 2 días le di la libertad, porque el muchacho en realidad no tuvo la culpa, pues, en absoluto tuvo la culpa del accidente que se produjo. Bueno, al día siguiente se presentó el padre del muchacho, muy agradecido, le dije, no se preocupe, señor fulano, que yo lo que hice fue cumplir con mi deber y tal. Y entonces llega, mire, doctor, pero caramba, y entonces tenía una bolsita marrón de esas de pulpería. Me decía, mire, aquí le dejo esto. Entonces yo llegué, abrí la bolsita y lo que había eran unas orquídeas. ¿Te acuerdas del billete de 500? Bueno, mira como no sé cuántos, 2, 3 o 4 mil, yo ganaba 1.250 bolívares al mes, imagínate. Bueno, entonces veo la cosa, entonces bueno, le digo, llamo al alguacil y le digo, mire, era un grandote, le digo, mire, acompaña al señor un momentico aquí a la policía y tal y qué sé yo, y lo llamo aparte al alguacil y le digo, mire, cuando llegue allá, le dice que está preso y le entregas el paquetico. Bueno, ahí tuve al tipo unas horas, porque era un ignorante, que claro, no era un guiso el que quería, no era un corrupto, no, sino que era un señor que quería agradecerme. Pero yo sí quise dejar sentado y en el pueblo se regó enseguida eso, pues. Entonces, un precedente y bueno, y más nunca. Yo he recibido 2 regalos en mi vida de juez. Bueno, hay mucho cuento, pues, no, pero ya, mucha anécdota. Vamos a pasar al asunto de la... bueno, y entonces ahí estuve de juez durante 2 años y pico y me ascendieron a juez de instrucción aquí en Barquisimeto, juez penal de instrucción. Bueno, ahí yo realicé ciertas funciones es decir, aun cuando los magistrados estaban en Caracas, sabían de mis funciones, porque había una serie de cosas que yo hacía, que no lo hacía, por ejemplo, yo hacía los juicios orales. Eso estaba previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal, cosa que no hacía ningún juez de municipio. Y aquello se me llenaba del pueblo con los juicios y tal. Inclusive, en una oportunidad, el magistrado José Ramón Medina, poeta José Ramón Medina, me mandó una esquela, donde, me gallo un poco, una esquela personal, donde me ponía... doctor Rosell, parece que el índice delictivo ha aumentado en su circunscripción una vez que usted llegó a ser juez. ¿Por qué? Porque yo vivía abriendo juicios penales, porque si no se entromete la justicia, eso puede terminar, el problema que se suscita entre 2 vecinos puede terminar en matarse uno con otro o lesionarse. Entonces yo me metí en todas esas cosas, me llegaba por noticias crímenes, cualquier cosa, y yo abrí una averiguación. ¿Y la consecuencia cuál era? Un arresto de unas horas, o una amonestación, un regaño que le echaba al tipo y tal, y había esa posibilidad según el Código Penal. Y yo pienso que realicé una labor social importante en esa función de juez de municipio, que precisamente es el juez de municipio, debe ser el juez de paz. El juez de paz, cuando no hay juez de paz, es el juez de municipio el que debe realizar esas funciones. Y uno debe vivir en el pueblo. Cuando a mi hijo Leopoldo lo designaron juez aquí en San Pablo, aquí cerquita, menos de media hora,
Bueno, le dije, mira, tienes que vivir en el pueblo. Pero papá, si estoy aquí, no señor, el juez ahí, y ahí se mudó, tuvo su casa, porque la gente tiene que conocer a su juez, la gente y el juez debe conocer al pueblo en donde está, pues. Como juez de instrucción, como juez superior, le correspondió conocer casos muy sonados acá en Venezuela. Sí, sí, bueno. Sí, bueno, aquí en Lara tuve muchos casos. El caso Fundalara, cuando era juez de instrucción. Ese caso Fundalara lo vi en 3 instancias. Lo vi de juez de instrucción, después de juez de primera instancia que lo sentencié y luego juez superior que me llevó una apelación. Bueno, el caso Fundalara, me tocó el caso del suicidio de la señora en Maracay, de Lorena Márquez de Capriles. Eso fue un escandalazo. Sí, de hecho, tanto escándalo que tuvieron que erradicar el juicio acá. Exacto, por eso me tocó, porque el hecho se sucedió en Maracay. Bueno, fue un suicidio, eso no había duda, fue un suicidio. Lo que pasa es que se atravesaron razones de tipo político. El padrastro de la muchacha tenía mucha importancia en los medios. Manasés Capriles, creo que era el nombre. Manasés Capriles era el esposo. Y decían, claro, mire, ahí, para echar el cuento, bien, hay un encontronazo entre Paciano Padrón Copellano y Carlos Tablante, que era el gobernador de Aragua en esa época, porque Carlos Tablante le había ganado... De Aragua. Sí, sí. Carlos Tablante le había ganado la gobernación a Paciano Padrón en esa oportunidad. Y Paciano Padrón estaba empeñado en que a esa muchacha la habían matado porque el hermano del esposo, o sea, el cuñado de la muchacha, hermano del esposo de la muchacha, era el secretario general secretario general de gobierno de Carlos Tablante. Y entonces se mete el asunto de Paciano Padrón. Incluso yo tuve un encontronazo con Paciano Padrón en una oportunidad que se pasó y me dijo una cosa inconveniente, y lo paré en seco, pues. Pero fue suicidio, ahí no había, mira, no fue que no se probó que fue homicidio, sino que se probó todas las pruebas, llevan a la conclusión de que fue. Así sentenció primera instancia y así sentencié yo en el juzgado superior. Bueno, tuve asuntos importantes, el caso del pitcher zuliano, Julio Machado. Ahí en ese asunto, pues, que decidió bien el doctor Eloy Humberto Aguiar, cambió la calificación de homicidio intencional a homicidio culposo, y efectivamente era un homicidio culposo. Machado había disparado en un vehículo que andaba... Una Bronco. Ajá, contra un Capri. Es que yo estaba en Radio Caracas Televisión y nosotros le hicimos seguimiento a ese asesinato porque fue el de Edicta Vázquez, una costurera, que iba acompañando al chofer de ese vehículo Capri y venían del obelisco hacia el este y Machado venía pues del estadio, pues se había protagonizado un juego entre Águilas del Zulia y Cardenales de Lara. No, fíjate tú, Machado venía... Porque Machado sedujo a una muchacha en el hotel donde ya había pasado el juego. Okay. Y entonces iban hacia los moteles, hacia la zona de los moteles en el oeste. Del oeste. Ajá. Okay. Y entonces, sí, el cuento es el mismo. Entonces resulta que en una intersección la muchacha dice que no, porque le dio miedo y tal y qué sé yo, y le dijo que no, que no quería ir al hotel y tal. Y Machado se molesta y da la vuelta en U. Ahí en ese momento pasa el Capri y le toca la corneta. Y Machado, que era un hombre arrogante, sacó una arma que tenía, creo que era una pistola, y dispara 2 veces. La primera disparo se pierde. Y el segundo disparo, la mala suerte es que el disparo pega en el bisel del vidrio trasero del Capri y entonces sube y se le clava a la muchacha en toda la base del cráneo. Muerte instantánea. Bueno, no era intencional. Machado no quería matar a esa muchacha. Fue una imprudencia gravísima la cometida. Además, también toda la connotación de que venía del barrio, acaba de agarrar muchos reales porque lo acaban de firmar los cerveceros de Milwaukee. Sí. Y a veces hay gente que no está preparada para asumir esa fama tan rápidamente. Sí. Y además de eso, la rabia que le da al pueblo venezolano, que un maracucho que era de Águilas del Zulia y que le ganaba a los Cardenales de Lara, tuviera, bueno. Entonces, fíjate tú. Pero además con dos abogados también que les gustaba mucho la polémica, pues el abogado Melián, de allá del Zulia, y aquí Gastón Saldivia, ¿no? Exacto, sí. Bueno, fíjate tú que en esa oportunidad, si estás bien enterado del asunto, pero fíjate tú que en esa oportunidad me tocó decidir sobre una medida que pidió Machado, en el sentido de que le dejaran ir a Milwaukee, porque querían contratarlo como juez.
claro, ya estaba sentenciado por homicidio, pero culposo, como se había decidido, pues. Bueno, y resulta que yo cité al defensor y al acusador. Los cité a los dos. No digo apellidos, tú lo dijiste, pero yo no digo apellidos. Entonces, los cité a los dos y le dije, mire, yo estoy dispuesto a darle el permiso. Inclusive trajeron al gerente de Milwaukee a decirme, de los servicios amigos, a decirme, mire, doctor Rosell, él estaba seguro y hay mucha seguridad, no se va a escapar y tal, y yo le invito personalmente para que venga con nosotros y vea. O sea, le dije, mire, señor, yo no puedo recibir eso. Ese es un regalo que me está haciendo usted. ¿Cómo se le ocurre? Está al museo, le di, lo paré en seco también. Bueno, lo cierto es que le dije, mire, si la mitad de lo que gana Machado se lo entregan a la familia de la muchacha muerta, yo le doy el permiso. Claro, era una manera de hacer del derecho penal no solo castigo, no solo soluciones penitenciarias, sino una solución que iba a solucionarle el problema. Bueno, también a resarcir el daño, porque la muchacha como costurera también era sostén de hogar, de alguna manera. Claro, chicos, y sus hermanos y sus padres, bueno, hubieran llevado una vida, imagínate, eran millones de dólares lo que. Bueno, mira, yo les di una semana para que vinieran, claro, tenía que venir el papá y la mamá de la muchacha a firmar el asunto, que estoy seguro que hubieran querido venir. Porque yo no me iba a echar ese cacho de agua solo. O sea, porque ahí iban a empezar los medios. Entonces, no, mire, pero es que el papá y la mamá quisieron. Bueno, lo cierto es que no se presentaron. No sé si hubo problemas de los honorarios y tal, y qué sé yo, pero no se presentaron y perdieron ese loto, esa lotería. ¿Sí? Bueno, hacemos una pausa. Esto que estamos aquí, esto no es cuento, esto es historia, como diría Inés Quintero. Así que vamos a hacer una pausa. Regresamos ya para la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Jorge Rosell. Y llegamos así a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con el doctor Jorge Rosell, pero todavía nos falta tela que cortar en cuanto a la vida, al menos un resumen, unas pinceladas, doctor, de qué ocurrió entonces después de que ya fue juez superior, qué vino después y también para que hablemos también de la parte familiar. Sí. Bueno, yo fui aquí de Pueblo Nuevo, me pasaron de juez de instrucción a Barquisimeto. Luego en el año 79 fui juez de primera instancia penal. Ahí estuve 10 años. Hasta en el 89 que me ascendieron a juez superior penal en Caracas. Pero era el mismo sueldo y la vida de Caracas era mucho más cara. Y además Milagro trabajaba, mi mujer trabajaba, mi esposa trabajaba en la universidad. Mi hija menor estudiaba en un colegio cercano. Entonces mi vida estaba aquí en Barquisimeto. Pues teníamos una buena casa y todo. Y entonces pedí cambio y a los pocos meses me designaron como juez cuarto superior penal aquí en Lara. Posteriormente... ¿Cuánto tiempo allí? Aquí en el juez superior, sí, pasé como un año nada más porque debido al escándalo de Machado, precisamente del Pichen Machado, jubilaron de manera repentina al juez Eloy Humberto Aguiar. Muy mal hecho, pues, porque él fue el que cambió la calificación de homicidio intencional a homicidio culposo y se formó un escándalo. Y entonces el Consejo de la Judicatura, en vez de defenderlo, lo jubiló, pues. Y entonces desde el Consejo de la Judicatura me ofrecieron a mí, mire, ¿quieres pasar a ser juez superior primero penal de Lara? Y bueno, no hay problema, pues entonces pasé. Y luego, en el año 97, pasé de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y en el año 2000 pasé a ser presidente, disolvieron la Corte Suprema de Justicia y crearon el Tribunal Supremo de Justicia. Y pasé de la Corte Suprema al Tribunal Supremo de Justicia como presidente de la Sala Penal de ese tribunal. Ahí pasamos 3 nada más, Iván Rincón, fulano de tal y yo. Pasamos 3 de los 15 que éramos los magistrados de la... En términos de béisbol se podría decir que batió la escalera, doctor, porque desde haber sido alguacil, escribiente, secretario, ¿verdad? Sí. Abogado en ejercicio, juez de instrucción, juez de primera instancia, juez superior, magistrado, y jubilarse ya en el máximo tribunal del país. Sí, bueno, pero no te digo cuánto ganamos, cuánto es la pensión que tenemos, eso da lástima, ¿no? Sí, porque este sistema, lo que hizo fue igualar a la gente por debajo. Entonces, lo mismo que gana la ascensorista, gano yo, pues, en el Tribunal Supremo de Justicia, pues. Bueno, eso fue la carrera judicial que realicé, pues. Sí.
Doctor, y hablemos de la parte, digamos, familiar. ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Cómo conformó hogar? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, cuando ejercía la profesión en Valencia, Milagros era escribiente de un juzgado de municipio. Y ahí le pedí prestado un bolígrafo y fue un flechazo, pues, amor a primera vista. Después empezamos a conversar y tal, y bueno, y al año y pico estábamos casados. Y bueno, Milagro es valenciana, inclusive ella lo que conocía era estudiante universitario y todo lo que quieras tú, pero lo que conocía era Valencia, Maracay y Caracas. Y entonces fue a tener a Paraguaná, a Pueblo Nuevo de Paraguaná conmigo. Bueno, la familia estaba, bueno, escandalizada, pero eso fue lo que pasó. Bueno, nos casamos, tuvimos al Hermilio-Poldo, fíjate tú que se repite el Hermí, al Hermilio-Poldo el hijo mayor, luego a Isabel Cristina, el segundo hijo, la segunda hija, y a los 14 años nació María Beatriz, que es la tercera hija. Los dos primeros son abogados, el Hermilio Leopoldo es abogado, Isabel Cristina también. Leopoldo fue defensor público casi hasta, bueno, primero juez y después defensor público. Duró 19 años, le faltó poquito para jubilarse, pero no aguantó pues el sueldo y lo que él renunció a la Defensoría Pública después de muchos años de ejercicio. Isabel Cristina está viviendo ahorita en España con el marido. Se fue hace poco, era abogada principal de la Corporación Andina de Fomento, renunció a eso porque quiso irse con el esposo a hacer un curso. Bueno, el esposo era abogado, pero renunció a ser abogado pues, debido al problema serio que existe en la judicatura en el país, la corrupción, todas esas cosas, y él se metió cocinero. Pero no cocinero de cualquier cosa, sino que se graduó en la academia de cocina de Caracas, y era maestro panadero de hobby. Entonces le gustaba eso, pues. Bueno, y entonces se fue a hacer un posgrado allá en San Sebastián, que es el centro prácticamente de la comida en Europa, y está haciendo un posgrado allá. Y Isabel Cristina decidió acompañarlo. Y María Beatriz se fue a estudiar, ella se graduó en la universidad, en pregrado, se graduó en estudios ambientales. Y se fue a hacer un posgrado, una maestría, en política y gerencia ambiental en Europa, con un sistema Erasmus Mundus. Bueno, se graduó y la dejaron trabajando allá, en Budapest, porque el posgrado lo tuvo que hacer entre Hungría, en Budapest, en una isla griega, que era turismo sustentable, in Lund, en Suecia, arriba. Bueno, entonces pasó 2 años, 2 años y pico en eso, se graduó y la dejaron trabajando en uno de los institutos más importantes de Europa de clima y ambiente. Ahí se quedó, ahí conoció a Peter, su actual esposo, y tienen 2 niños y ya ella optó por la nacionalidad húngara. Ya ella definitivamente es una húngara, pues. Nosotros a las niñas, a mis nietas, le decimos las hunguaras. Sí. Doctor, ¿algún personaje que usted admire en la familia y fuera de la familia? Bueno, a mi padre, que como te digo, fue un hombre bondadoso, un buen padre de familia. A mi madre también, que fue una luchadora y como decía ella, que quedó viuda con 4 muchachos y echó para adelante, pues. Así de personajes, pues mira, el doctor Rafael Pisani, que fue mi guía, se puede decir, a Francisco Briceño Urbina, que fue el juez, tío político de juez, así desde el punto de vista público. Mira, no sé en este momento, no se me ocurre nadie, tengo trancada la memoria, pero no se me ocurre nadie así que pueda sentir yo una admiración. Bueno, se me ocurre ahorita, fíjate tú, se me está ocurriendo alguien muy relacionado con tu profesión, Renio Tolina. Bueno, sí, que el número 1 de la televisión. El número 1 de la televisión. Bueno, una persona que, bueno, hizo falta. Claro, sí, señor. Ahora, doctor, ¿y cuáles son sus pasatiempos preferidos? Bueno, yo hago, como te dije, hago deporte, hago tenis de mesa, hago natación y hago algo fundamental en la vida de cualquier venezolano, cualquier criollo,
juego bolas criollas todos los jueves. Sí, Sí. sí. Pero ¿que le gusta el boche o el arrime? No, yo arrimo. Aquí estoy yo. A esta edad no puedo estar bochando. Sí, Doctor, ¿le gusta el cine, la música? sí, claro. ¿Algún Este, género yo- preferido? del cine, me gusta más las películas de tensión, de suspenso. Esa es bueno, en una época Alfred Hitchcock era, hablando de personas así, bueno, Alfred Hitchcock era el individuo que uno admiraba más pues en ese género, ¿no? Sí. ¿Y de la música? Bueno, no soy tan dado a la música, así al baile, a mí me gusta bailar, y creo que lo hago bien, pues, según la gente, ¿no? Y Milagro también me acompaña muy bien en la danza, ¿no? Sí, señor. Pero nos dijeron por ahí que es muy buen cómplice de Beatles por su esposa. Sí, señor, con la dupla musical. Doctor, ¿alguna frase, algún lema que siempre le ha llamado la atención o con el que usted se identifique? Mira, José Luis, es que tú me haces unas preguntas que de repente uno no... Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí me encanta decir la peor diligencia es la que no se hace, por ejemplo. Pienso que tienes razón, ¿no? En primer lugar. Pero pienso mira, la honestidad, la integridad es algo fundamental en el ser humano y fundamentalmente en el funcionario público, cosa que se ha perdido en este país, indiscutiblemente. Sí. Doctor, ya mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Jorge Rosell? Bueno, como me he descubierto en este momento, una persona sencilla, una persona que hace deporte, que tuvo una carrera judicial íntegra, ¿sí? Nadie puede decir, pueden decir muchas cosas acerca de decisiones que tuve, pero nadie puede señalarme a mí como persona que cometí algún acto de corrupción. Entonces eso, que me recuerden siempre como una persona íntegra, tanto en mi vida pública, en mi vida como funcionario, como en mi vida personal y familiar. Muchas gracias, doctor Jorge Rosell, por abrirnos las puertas de su casa y también de su vida para conocer más acerca de esa hoja de vida que está más allá de ese magistrado que todos conocemos y respetamos. Bueno, gracias a ti, José Luis, muy agradecido. Y al señor Guerra. Así es. Bueno, en la cámara de Carlos Guerra, como dijo nuestro invitado, les habló José Luis Yepes. Será todo un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.